Al Mundial decide jugar con 3 hombres de recuperación, aparece Rafael Márquez en el medio campo, Juárez algunos partidos los jugó en el medio campo, hoy aparece lateral. Como lateral, a mí lo veo como un desperdicio total, creo que Juárez aportaba mucho más adelante, y también previo a esto, o sea, hoy uno se da cuenta que esta selección mexicana no estaba conformada por 23 jugadores, esta selección mexicana estaba conformada por 11 que jugaban y 2 o 3 que tenían la posibilidad de jugar. Hoy buscaba uno, algún hombre que pudiera cambiar el destino o el desarrollo del partido o el parado de la selección y no se daba. Hoy México hace solamente 2 cambios cuando iba perdiendo 3-0. Cuauhtémoc, que inicia para ser el héroe contra Uruguay, un partido que se tenía que ganar. Hoy faltaban 20 minutos. Tendría que haber metido a alguien para que buscara un segundo gol. Da lo mismo perder 4-1 o perder 3-1. Hoy se vuelve a denotar que esta selección mexicana en sus grandes convocatorias fue por amiguismos, por compadrazgos y ya no por el deseo o el estilo de un jugador. Hoy se vuelve a pensar que un Ciña faltó en la cancha, que un Osvaldo Sánchez faltó en la cancha, que un Guillermo Ochoa faltó en la cancha, que un Bautista que jugó de salero hoy sobró en la cancha. Hoy se demuestra que unos que no tenían que estar, estuvieron, y los otros lo vieron por televisión en su casa. Y eso es dramático, porque se tenía la oportunidad, como nunca, de que México tuviera una mejor participación. Pero tampoco había jugado también como para pero se le iba a ganar a Argentina. Pero o sea, contra Sudáfrica das un partido pero bajón. uno entendía que si le ganabas a Uruguay había más condiciones, porque Corea del Sur no peleaba por ser campeón del mundo. Y no se planteó tampoco, no tuvo reacción, perdió México 1-0, no hay reacción. Hoy empieza perdiendo 1-0 y se contagia del error del asistente. El asistente se equivoca, pero México se empieza a equivocar hasta que Osorio se contagia y falla. Sí, Osorio. Y lo mismo nunca pudo enchufarse. Nunca se pudo enchufar a México. Hoy México, a pesar del error del árbitro, no tenía condiciones para ganar, como lo manifestamos desde antes. Y no es negativismo. Se enfrentan contra equipos que no perdonan. Le das una, te la anotan. Claro. Y esa es la diferencia que pasa en el fútbol mexicano. Así es. Después del corte estaremos escuchando a Felipe hablando sobre el arbitraje del... La verdad son errores que influyen en el resultado y en el desarrollo del partido. Con ello dejamos claro que México no pierde por ello. Pero si un equipo, una selección no tiene la posibilidad de reaccionar, porque eso le ha pasado a México, cuando va perdiendo de esta manera, pues le cuesta. Ahora, también hay que considerar que no siempre... Felipe, también, como la FIFA es un poco como la Federación Mexicana de Fútbol. Prioriza el asunto económico y no atiende asignaturas pendientes que son gravísimas. Una es el arbitraje, el nivel del arbitraje en este momento. Es malo. Ha sido lo peor del Mundial. Las apuestas, porque en las apuestas se mezclan los intereses económicos peores, las de los intereses creados con la manipulación de resultados. Ahí está gravísimo. Y la tercera parte que la FIFA no atiende es la superación de países que están en vías de desarrollo. La CONCACAF hoy terminó el Mundial y es una zona que está en un bajísimo nivel. Se les acabó ya el torneo. Ahora, esta apreciación de un sector del público de que se perdió por culpa del árbitro me parece que no es exacta. Lo que pasa es que sí te cambia el rumbo del partido. Sí, desde luego. Te cambia totalmente el rumbo del partido. Igual que el de Inglaterra. Y también acaba afectando Inglaterra. Pero termina siendo mejor Alemania, o sea, la verdad. Pero no era lo mismo ir perdiendo. Y hoy termina siendo mejor Argentina. Pero no era lo mismo ir perdiendo 2-1 como estaba con Inglaterra. O sea, quítale ese gol y hubiera ganado Argentina. Además, Argentina dejó de jugar cuando metió el tercero. Pero también hay que considerar con eso, pero hay que considerar que para eso están los asistentes. Yo te voy a decir, para aplicar las reglas. Hoy no la aplicaron. Te voy a decir, en el partido de la mañana de Inglaterra, el partido iba, con ese era 2-2. Inglaterra jugando en ese momento mucho mejor que Alemania. Después de que Alemania lo barrió 20 minutos. Claro, exacto. Y luego en el partido de México, cuando México tuvo las 2 mejores oportunidades de gol, cuando se estaba jugando muy parejo el partido, viene este error y después se cambia todo. Pero después, ¿qué culpa tiene el árbitro del error de Osorio? No, ninguna. ¿Y qué culpa tiene el árbitro del golazo de Tevez? No, ninguna. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando los ingleses van 2-1 perdiendo, logran el empate, se va perdiendo tiempo porque se va acabando el partido y tienen que atacar y los agarran en 2 contragolpes, jugando muy bien a Alemania. Lo mismo le pasa a un equipo, yo insisto mucho, México hoy era inferior a Argentina en todos los sentidos, así lo veo yo. Era mejor Argentina. Si le agregas que el error que se presenta arbitral es en tu contra, pues entonces todavía menos posibilidades tienes de reaccionar o de ganar. Un equipo grande se sobrepone a ese error y a más cosas. A los que sean, a los que sean. Bueno, el gran problema de México es que enfrentó a Argentina porque el partido de Uruguay, que era el más importante de la primera ronda,
Si lo ganas, tu llave es Corea, Ghana, Holanda, Brasil, para llegar a la final y ser campeón. Y el otro camino es Argentina, Alemania, España, Brasil. O sea, nada más por un partido que no se enfrentó como debía ser. Dejen dar un dato que se me estaba escapando, lo que jugó Franco y lo que jugó Chicharito. Es muy importante. En la Copa del Mundo, contra Sudáfrica, 73 minutos, 75 minutos el Guille, 17 Chicharito. Contra Francia, 62 el Guille, 35 Chicharito y metió un gol. Contra Uruguay, 90 el Guille, 27 Chicharito. Hoy, contra Argentina, 29 el Guille, 90 el Chicharito. En total, el Guille, 2.54. En total, Chicharito, 1.69. Sí. 169 minutos contra 2.54. Es increíble. Estaba mejor mental, física y futbolísticamente el Chicharito que Franco, ya era hora de meterlo. Es que ese es punto importante, Beto, porque mentalmente ni va... Cuando estás quieto y con frío no se mueve nada. Hoy el Bofo estuvo quieto y con frío. Pero sí, es un error de Aguirre haberlo alineado y haberlo traído. Pobre Bofo. Ojalá su carrera no se acabe futbolísticamente porque ya está en el proceso final. El error, sí, él lo aprovechó. Pero también ponerlo en un partido tan importante, clave, definitivo, pues varía un poco el dibujo táctico, como dice Ciro, y juega de otra forma. Pero con Javier, el antecedente de ahora, Cuauhtémoc Blanco en el partido anterior, sí, tú fuiste entrenador. Lo mismo. Tú fuiste entrenador y quieres seguir siendo entrenador, me imagino. ¿Por qué los entrenadores se casan siempre con sus ideas? Y aunque se estén muriendo y están a punto de caer al precipicio, siguen con sus ideas. No, bueno, esta me ha parecido increíble. Increíble, porque fue un jugador que no estuvo en el proceso largo, porque fue un jugador que tuvo muy poca actividad desde que estuvo en Jaguares, con serias dificultades con la directiva, un año parado, con el cuerpo técnico. Parado. Muy poca actividad con Chivas. Sí es un jugador de condiciones, desde que apareció en el fútbol profesional lo demostró. Pero bueno, para llegar a una Copa del Mundo hay que venir con un respaldo. Sí. Con otra mentalidad. Me parece increíble que si lo convocó de última hora y lo tiene aquí y ya no hubo partidos, la competencia exige y cada día el fútbol es más demandante físicamente. Entonces tú no puedes conceder ese tipo de ventajas y menos frente a un rival como Argentina. Ahora, y en un partido tan importante. ¿Qué va a pasar con los jugadores como Venado Medina, como Ochoa, que venía con tantas aspiraciones a este Mundial de Fútbol? Los patrocinadores hicieron tanta campaña con Ochoa, con un portero superestelar, con jugadores que ni siquiera pisaron un minuto las canchas de Copa del Mundo. Pues mira, ¿Qué pasa con ellos? Algunos regresarán a sus clubes, seguirán en el torneo local. Casos concretos como el del Bofo, como Alberto Medina, son jugadores intermitentes, esa ha sido su trayectoria y así nos han acostumbrado. Algunos otros, quiero pensar, podrán ir al fútbol de Europa. Creo que gente como Pablo Barrera, como Efraín Juárez, tienen la juventud, las condiciones y el deseo de poder ir a explorar en el continente europeo. Y bueno, yo sí esperaría un poquito más de autocrítica, regresando a lo que fue el partido, del lado de Javier Aguirre, porque sí creo que hay errores puntuales que matan al equipo mexicano hoy. El fuera de lugar es uno, el error de Ricardo Osorio en el segundo gol. Pero ¿qué me dicen del error desde la formación inicial? ¿Y qué me dicen de los errores que se habían cometido también en partidos anteriores donde igual México no quedó liquidado y pudo tener un partido en octavos de final? Si fueras el técnico, ¿te lo hubieras jugado con Guillermo Ochoa en lugar de Conejo Pérez? Seguramente, pero bueno, creo que termina ese por no ser un factor para el partido de hoy. Correcto. En el caso concreto de Bautista, pero por su juventud. Y de cara, ya velo de cara a otro mundial. Sí, yo también lo comentamos aquí cuando nos enterábamos de qué iba a hacer con el Conejo Pérez, y no es nada con Oscar, con quien tengo una buena relación y me parece que ha sido un gran profesional todo este tiempo. Creo que sí ofrecía mayores garantías en este momento y a un futuro mediano y largo Guillermo Ochoa como portero nacional. Porque para ellos debe ser catastrófico como futbolistas decir, fuiste a la Copa del Mundo, sí, pero no, jugué un solo Imagínate minuto. otro caso más que se da y no lo hemos tocado aquí, el de Johnny Magallón. Magallón fue una pieza muy importante dentro de la clasificación, fue un hombre de hierro Magallón, y hoy cuando se decide modificar la saga central se vuelve a recorrer a Osorio al centro para dejar a Efraín Juárez por la derecha y Magallón ni siquiera pintó en el mapa. Lo cierto es que yo creo que hubo demasiada confusión dentro de las órdenes de ideas, y me duele decirlo, pero Javier Aguirre volvió a cometer el error que le pasó en el Mundial de Japón-Corea, porque él había dicho que él no podía cambiar a un sistema que no venía trabajando y que no tenía dominado. Aquella vez, hace 8 años, contra Estados Unidos, cambió de sistema a una línea de 3 cuando venía jugando con línea de 4 en el partido contra Estados Unidos, cuando sacó a Ramón Morales, y hoy en este Mundial te viene jugando con un sistema muy clavado, con 3 recuperadores, y te lo cambia en el partido contra Argentina. Entonces ahí te está hablando de una serie de indecisiones del cuerpo técnico que finalmente no tuvo una garantía de equipo. Debería de haberlo cambiado, pero desde que venía. Desde el principio, claro. Es a lo que voy. México, a pesar de haber perdido y con Argentina, tuvo un mejor comportamiento. Así jugó toda la eliminatoria. Sí. Ahora,
¿Cómo me explican esto? Resulta ser que para el partido de mayor exigencia arranca el Bofo y no jugó los 3 anteriores. El arma secreta se quedó en la banca en los juegos anteriores, ¿no? No hay ases bajo la manga en esto y sí creo que hay un error muy, muy importante de parte del cuerpo técnico.